Hoy vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a realizar un análisis de funciones. En el encuentro anterior estuvimos trabajando, viendo la idea de lo que era un entorno y un entorno reducido. Esta idea de entorno y entorno reducido nos sirve ampliamente para poder realizar el estudio que necesitamos hacer a una función en un punto determinado, ¿bien? Nosotros vamos a trabajar con el límite de una función en un punto dado. Para poder hacer esto necesitamos sí o sí conocer el concepto de entorno y entorno reducido. El entorno se definía como que era un intervalo abierto, ¿sí? Que tenía un centro y un radio. Entonces, el entorno común lo definimos con la letra E y ponemos, por ejemplo, el primer valor hace referencia al centro de ese entorno. El segundo valor corresponde al radio de ese entorno, ¿sí? Entonces, en este caso, para un ejemplo, decimos, bueno, entorno de centro 3 y radio 1. ¿Qué significa? Que va a ser, nuestro centro va a estar ubicado en el 3, ¿bien? Y su radio va a ser de 1. O sea, 1 hacia la izquierda y 1 hacia la derecha, ¿bien? De modo que ese entorno queda definido como el intervalo 2, 4. ¿Bien? El intervalo abierto 2, 4. Pero si ese radio se achica, ¿bien? Si ese radio se achica, nos va a quedar lo siguiente. Tenemos el entorno de centro 3 y radio 1 medio. Entonces, ¿qué sucede aquí? A 3 le restamos 1 medio y nos queda 2,5. Y a 3 le sumamos 1 medio y queda 3,5. Y ahí me queda el entorno reducido, perdón, el entorno que tiene inicio en 2,5 y terminaría en 3,5. El entorno reducido se diferencia de este porque no se tiene en cuenta el centro, ¿sí? El centro es como que no sería parte de ese intervalo. Entonces, cuando definimos un entorno reducido, lo vamos a hacer con la E con un asterisco, ¿sí? Entonces, si hacemos la extensión a los casos anteriores y decimos el entorno reducido de centro 3 y radio 1, podemos indicar como que es el intervalo que va de 2 a 4, pero que no tiene en cuenta el punto 3, ¿sí? En ese intervalo del 2 al 4 están todos los números o los puntos que corresponden a ese intervalo, menos el que representa el 3. Si a ese intervalo se le redujera el radio, nos quedaría el intervalo que va de 2,5 a 3,5 menos el 3. ¿Bien? Ese intervalo es un entorno reducido de 3, ¿sí? De centro 3 y radio 1 medio. Habiendo definido ya este concepto, podemos pasar a la idea de lo que es el límite de una función. Entonces, para analizar el límite de una función, para entender este concepto, vamos a analizar, en primer caso, una función lineal, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que es 3x menos 1. F de R en R significa que su dominio son los reales y su imagen también son los reales. ¿Bien? Cuando tenemos esta función, vamos a analizar, vamos a realizar un estudio de esta función en el entorno reducido de centro 2 y radio 1 medio. ¿Bien? Entonces, si ese va a ser nuestro entorno reducido, significa que nos estaríamos parando en el 2 y correríamos medio para la izquierda y medio hacia la derecha. Y nos va a quedar determinado ese entorno reducido, ¿bien? Que va desde 1,5 al 2,5. Y no nos va a importar, si no nos va a interesar por el momento, qué sucede específicamente en el punto de abscisa 2. ¿Sí? No importa qué pasa ahí. Pero sí importa qué sucede en las cercanías de ese punto, ¿sí? ¿Y qué sucede tanto cuando me acerco por la izquierda como cuando me acerco por la derecha? Aquí está el gráfico de esa función, ¿bien? Y queremos saber qué sucede específicamente en las cercanías del punto
2, ¿sí? De abscisa 2. Entonces, esto lo hice para visualizar mejor la idea, ¿sí? Pero no hace falta que lo hagan. Cuando la abscisa se acerca al 2 por la izquierda, fíjense que va aumentando su valor. 1,5, 1,7, 1,9, 1,99, 1,999. A medida que me voy acercando hacia el 2, ¿sí? En este caso, ¿qué va sucediendo? Los valores de ordenada se van acercando al 5. ¿Bien? O sea que podríamos decir que cuando x tiende a 2 por la izquierda, la función tiende a un valor de ordenada 5. Veamos qué sucede cuando me acerco por la derecha. Entonces, en esta otra columna tengo 2,5, 2,3, 2,1, 2,01, 2,001. Bien, me voy acercando al 2, pero por la derecha, ¿sí? Por valores más grandes que el 2. Entonces, en ese caso, la ordenada va como bajando, ¿sí? Hasta llegar casi al 5. Nos queda, por ejemplo, 6,5 para el 2,5, 5,9 para el 2,3, 5,3 para el 2,1, 5,03 para el 2,01 y 5,003 para el 2,001. ¿Bien? Entonces, cuando la abscisa se acerca al 2 por la derecha, la función toma valor 5 aproximadamente. ¿Bien? Esta idea, ¿sí? Esta tablita que está acá, estas dos tablitas, se pueden resumir de la siguiente manera, ¿sí? Aplicando lo que se llama límites laterales. Entonces, fíjense aquí. Tengo acá el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, si tiene un signo menos así como exponente, sería por la izquierda. La función 3x menos 1 es igual a 5, ¿sí? La función tiende a 5 cuando me acerco por la izquierda. El caso de abajo está expresado de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Si tengo un signo más, como si fuera el exponente, sería por la derecha, por valores más grandes. De la función 3x menos 1 tiende o es igual a 5. ¿Bien? Como ustedes observan, cuando ejecuto los límites tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Son iguales. Entonces, como esos límites son iguales, vamos a indicar lo siguiente. El límite, cuando x tiende a 2, ¿sí? Y acá no voy a especificar si es por la izquierda o la derecha, porque eso ya lo hice en el paso anterior, ¿sí? Entonces, el límite, cuando x tiende a 2, de la función, en este caso 3x menos 1, es igual a 5. Aunque la función en ese punto no esté definida, ¿sí? El límite vale 5. ¿Sí? A mí lo que nos interesa en este caso particular, es qué sucede en las cercanías del 2. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a lo que es una función, por ejemplo, racional. ¿Sí? O como está expresada, ¿no? Sería como una función racional. Y fíjense que el dominio es todos los reales menos el 3. ¿Por qué razón menos el 3? Porque si en ese denominador, reemplazo la x por 3, ¿qué va a suceder? Va a quedar 3 menos 3, 0. Va a quedar arriba un número dividido 0. Entonces, en ese caso, no estaría definida la función, ¿bien? Para x igual a 3. Por esta razón, se desecha. Y vamos a realizar un estudio en el entorno reducido de centro 3 y radio 1 medio. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos este estudio, ¿bien? La función graficada queda de esta manera, ¿sí? Queda de esta forma, y queda como con un salto, ¿sí? Con un puntito, con un circulito. ¿Por qué? Porque en x igual 3, esa función no tiene valor de ordenada, ¿sí? No está definida. Entonces, al hacer el entorno reducido de centro 3 y radio 1 medio, vamos a ver qué sucede en las cercanías de ese 3, pero sin tocar el 3. No importa. Más allá de eso, en este caso puntual, la función no está definida en ese punto, así que nos va a interesar qué sucede en esas cercanías. Cuando
Hemos aquí improvisado una tabla de valores para valores que se acercan al 3 por la izquierda, por valores más chicos. Podemos observar que la función va adoptando valores cada vez más cercanos al 6. ¿Bien? Y cuando hacemos el acercamiento, ¿sí? Lo vamos haciendo con la abscisa, nos vamos acercando por la derecha, por valores más grandes que el 3, vemos que también la función va tendiendo a hacerse 6, ¿sí? En un caso me queda como, me acerco al 6, como quien dice, por debajo, y en el otro caso me acerco por arriba. Y justamente porque me estoy acercando, en un caso al 3, por la izquierda, y en otro caso me acerco por la derecha. ¿Bien? Entonces pasa este efecto. Y en ambos casos, si vemos, nos acercamos al 6. Entonces, esta idea, que está acá en las tablitas, la podemos plasmar de esta manera. El límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, fíjense que está el signo menos, la función x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, tiende a 6. Y esto es por la izquierda. Cuando lo hago por la derecha, fíjense que también está el signito más, límite, cuando x tiende a 3 por la derecha, la función x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 tiende a 6. Como los límites laterales, en este caso, son iguales, son idénticos, ¿bien? Se puede decir que existe el límite y además es único, no hay otro, ¿sí? No hay otro. Cuando existe el límite es único, no hay otro, ¿bien? Entonces podemos decir lo siguiente. El límite, cuando x tiende a 3, de la función es igual a 6. Y aquí podemos hacer una salvedad. Podemos hacer como una redefinición de la función. La podemos redefinir. ¿Qué significa? Nosotros observamos, ¿sí?, al comienzo, que la función no está definida en 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el denominador se anulaba. Entonces, lo que podemos hacer, como esos límites son iguales, ¿sí?, podemos hacer una redefinición de la función. Y podemos decir lo siguiente. La voy a poner como g sub 1, porque es otra función, es distinta de la que tenía al comienzo. La función que tenía al comienzo era g de x igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. El dominio excluía el 3. Pero quiero que esa función sea como continua, ¿bien? Quiero que ese punto se rellene, ¿bien? Entonces, cuando x valga 3, la función va a valer 6, ¿sí? Entonces, podemos decir así. G sub 1 de x es igual a lo siguiente. X cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Para todo x, ¿sí?, si x es distinto de 3. Pero si x vale 3, la función vale 6. Y de esa manera, me queda una función continua, ¿sí? En este caso, analizamos una función que podía presentar una discontinuidad, si vamos al caso, pero que era evitable, ¿sí? En este caso teníamos una discontinuidad evitable. Más adelante vamos a ver el concepto de continuidad y cuándo puede ser evitable, como es en este caso, y cuándo es inevitable, ¿sí? Tenemos discontinuidades de primera especie y segunda especie. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Me interesa ahora que analicemos el siguiente ejemplo. La función h de x. La función h de x está definida como 2 sobre x menos 1. Y fíjense que en el dominio, ¿sí?, dice r menos 1. Si reemplazo la x por 1, me queda 1 menos 1, 0. Y sería 2 dividido 0. Y no se puede dividir por 0. Entonces, justamente en 1, la función no está definida. ¿Bien? Vamos a analizar esta función en un entorno reducido de centro 1 y radio 1 medio.
¿sí? Y justamente en este entorno no interesa qué sucede en x sub 0 igual 1, ¿por qué? Porque no está la función definida en ese valor. Pero sí me importa saber qué sucede en las cercanías de ese 1. Entonces, vamos a ver el gráfico. El gráfico se puede definir de esta manera. Es una hipérbola, ¿bien? Fíjense lo que sucede. Me voy a acercar al 1 tanto por la izquierda como por la derecha. O sea, de venir por este lado, por valores más chicos que el 1, y por valores más grandes que el 1. Por valores más chicos que el 1 es la izquierda, y sería con el signito menos, y por el lado derecho, ¿sí? Por valores más grandes que el 1, sería con el signito más. Cuando hacemos la tabla de valores, podemos observar lo siguiente. Cuando me acerco a 1 por la izquierda, por valores más chicos, ustedes podrán notar aquí que los valores de abscisa van como disminuyendo precipitosamente, ¿sí? A medida que cada vez que me acerco más, el valor de abscisa es muy, muy negativo, ¿sí? Fíjense que pasa, por ejemplo, de -4 cuando es 0,5. Y cuando llega casi a 1, es menos 2000, ¿sí? O sea que cuanto más cerca esté del 1, este valor me va a dar como más grande en valor absoluto, pero en signo va a ser negativo. O sea que sería como quien dice el menos infinito. Cuando me acerco al 1 por el lado derecho, ¿qué está sucediendo? Fíjense que va aumentando despacio y después, a medida que ya estoy más cerquita del 1, ¿bien? Va tomando valores cada vez más grandes, más elevados, ¿sí? Fíjense que ya pasa el 20, pasa al 200 y después al 2000. O sea, que cuando me acerco al 1 por derecha, la función está tendiendo a más infinito. Si ustedes lo ven en el gráfico, se ve de manera muy gráfica. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto de manera simbólica para no tener tantas palabras y habla de valores y demás? Lo vamos a hacer de esta forma. El límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función 2 sobre x menos 1, tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿sí? El límite de esa función va a tender a más infinito. Y fíjense que acá en este caso, los límites son distintos. En un caso me da menos infinito, ¿sí? Y en otro me da más infinito. Son valores muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. Entonces, en este caso, se dice que el límite no existe, porque los límites laterales son diferentes. Y se va a expresar de esta forma. El límite, cuando x tiende a 1, de la función 2 sobre x menos 1, no existe. Esa especie de invertidas y tachada significa no existe. ¿Bien? Vamos a analizar ahora otro ejemplo, ¿sí? Un último ejemplo. Ejemplo 4. Si a j, una función que va de r de menos 2 a r, ¿sí? El dominio son todos los reales menos el menos 2, ¿bien? Tal que j de x es 1 sobre x más 2 elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces, esta función en x igual menos 2 no está definida, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un entorno reducido de centro en menos 2 y radio 1/2, ¿sí? Entonces, cuando analice esta función y la pueda graficar, este va a ser nuestro entorno de trabajo, ¿bien? Recuerden que ahora es como al revés, ¿sí? El 2,5 es más chico, ¿sí? Este 2,5 negativo es más chico que el menos 2, ¿bien? El 1,5 negativo es más grande que el menos 2, ¿bien? Por más que sus valores absolutos, ¿sí?
parezca engañarnos, el 2,5 negativo es más chico que el 2 negativo. El 1,5 negativo es más grande que el 2 negativo. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta. Ahora es un detalle, un dato. Cuando tenemos la función graficada, nos queda de esta manera, ¿sí? Son como dos ramas que van hacia arriba. Cuando me acerque al menos 2 por la izquierda, ustedes observan, empieza a crecer de manera suave, pero después lo hace muy, muy deprisa, ¿sí? Muy rápido. Fíjense que llega a valores de, por ejemplo, 1 por 10 a la octava. Cuando estoy cerquita, por ejemplo, en este valor, en 2,1 negativo me da 100. Pero cuando es menos 2,01, ya me da 10.000. Cuando es menos 2,001, ya me está dando 1.000.000. Y si me acerco un poquitito más, ya es 1 por 10 a la octava. O sea, un valor muy, muy grande. Lo mismo sucede cuando me acerco al menos 2 por la derecha. Empieza como creciendo despacito, pero después se hace cada vez más grande. En este caso, los datos están expresados en notación científica, ¿sí? Pero sepan que 1 por 10 al cuadrado es lo mismo que 100, 1 por 10 a la cuarta es lo mismo que 10.000, 1 por 10 a la sexta es lo mismo que 1.000.000, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa en este caso. En los dos casos, cuando me voy acercando al menos 2, tanto por la izquierda como por la derecha, los valores son simétricos, ¿sí? Son casi iguales. Entonces, cuando planteo el límite, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, esa función tiende a más infinito. Y cuando lo hago por la derecha, la función también tiende a más infinito. Entonces, ese límite sí va a existir, que es infinito. ¿Y qué significa también ahí? Que ahí hay una asíntota vertical, ¿sí? Cuando los límites me dan infinitos, ¿sí? Significa que hay la presencia de una asíntota vertical. Cuando x tiende a un número, ¿sí? Cuando tomo el límite de x tendiendo a un número, y el resultado de ese límite da infinito, significa que hay una asíntota vertical. Y si no lo llega a ver, como en el caso 2, significa que algo está pasando, ¿sí? Como que la función puede que no esté definida en ese lugar. Entonces, ahora, una vez ya definido estos ejemplos y habiéndolos estudiado, podemos avanzar un poquito más y vamos a tener lo que es la actividad o el ejercicio número 2. Este ejercicio nos van a dar 6 funciones y nos dicen lo siguiente. Dadas las siguientes funciones, observa su comportamiento, determina su dominio y en los valores de abscisa donde existan asíntotas, analiza cuál es la tendencia de la función. Y en las que el dominio sea el conjunto de los números reales, analizar qué sucede en el entorno reducido indicado. En todos los casos, plantear el límite como herramienta de estudio. Puedes ayudarte de una tabla de valores e incluso un graficador. El graficador que uso y que me gusta usar es, por ejemplo, el GeoGebra. Vamos a realizar algunas de las funciones para que vean cómo se grafica, ¿sí? Entonces las voy a tener en cuenta a estas funciones para poder graficarlas, ¿sí? Y entonces de esa manera vamos a ver cómo se comportan según el gráfico. Según el gráfico. Así que vamos a pasar al GeoGebra. Y aquí tenemos. Bueno, vamos a pensar en una función, por ejemplo, la primera, que era 5x menos 4. Cuando esa función queda graficada,
Ahí la hizo en color verde. Bien. Queda en color verde. Y pueden notarla que es una recta. En este caso, es simplemente eso, es una recta. El dominio de una función lineal son todos los reales. Y la imagen también son todos los reales. ¿Sí? Otra de las funciones que me pedía que analice era 1 sobre x. La función 1 sobre x es una función que va a presentar una asíntota o una discontinuidad en x igual 0. La recta x igual 0 sería como la asíntota vertical en este caso. Y fíjense, cuando me acerco al 0 por la izquierda, ¿sí? Cuando lo hago por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Pero cuando lo hago por la derecha, la función tiende a más infinito. ¿Bien? En este caso, el límite, cuando x tiende a 0, no va a existir, porque los límites laterales van a dar diferentes. ¿Sí? Otra de las funciones que tienen ahí para ver es, por ejemplo, la función 2 sobre x menos 4. Esta función es una función también hiperbólica como la anterior, solamente que está como desplazada hacia la derecha. ¿Y qué sucede? Cuando x vale 4, ¿sí? Ahí no está definida. ¿Por qué no está definida? Porque justamente si reemplazamos la x por 4, el denominador se hace 0. Entonces quedaría 2 dividido 0. Y esto no está contemplado en el conjunto de los reales. ¿Sí? No está definido. Por esa razón, vamos a analizar qué sucede cuando x tiende a 4, tanto por la izquierda como por la derecha. Cuando lo haga por la izquierda, ¿qué va a suceder? La función va a tender a menos infinito. Pero cuando lo haga por la derecha, la función va a tender a más infinito. ¿Sí? Entonces, ahí va a suceder casi lo mismo que sucedió en el caso anterior. La función en x igual 4 tiene una asíntota vertical, ¿sí? No está definida, y el límite en ese valor no existe. ¿Bien? Vamos a analizar qué pasa con otra función, por ejemplo, 1 sobre x más 3, era de las que estaban ahí. Esta función ahora está desplazada, pero hacia la izquierda, se corrió. ¿Y qué sucede en este caso? Cuando x vale 3, ¿sí? La función no va a estar definida. Entonces ahí va a haber una asíntota vertical. Fíjense que el denominador, cuando x valga menos 3, se hace 0. Queda 1 sobre 0. Y eso no puede ser. Cuando me acerco al menos 3 por la derecha, ¿sí? La función tiende al más infinito. Pero cuando lo hago por la izquierda, ¿sí? La función tiende a menos infinito. Entonces, en x igual menos 3, la función no va a estar definida, ¿sí? No va a estar definida, y va a tener una asíntota vertical. Por lo tanto, el límite tampoco va a existir. ¿Sí? No va a existir el límite en ese valor de abscisa menos 3. El límite ahí no existe, ¿bien? Ni tampoco está definida la función. Vamos a otra función, por ejemplo, que es menos 2x más 4. Esta función se trata de una función lineal, donde su dominio son todos los números reales y su imagen también son los números reales. Esta es una función completamente continua, ¿sí? No tiene ningún tipo de salto. Para saber si una función es continua o no, de modo gráfico, lo que puedo hacer es lo siguiente, pensar en lo siguiente. Si tuviera un lápiz, ¿sí? ¿La puedo dibujar sin levantarlo? ¿Puedo dibujar esa función sin levantar el lápiz? Sí, lo puedo hacer. Entonces, efectivamente, se trata de una función continua. Si no lo pudiera hacer, como en el caso de las anteriores, fíjense que para dibujar esta función voy a venir con el lápiz, ¿sí?
acá me voy hacia abajo. Y para dibujar la otra rama, necesariamente tengo que elevar el lápiz y después empezar a dibujar. Podemos decir que las ramas, cada una de las ramas, sí son continuas. ¿Bien? Las ramas son continuas, pero la función en sí no es continua. ¿Bien? Cosa que sí son, por ejemplo, las funciones lineales. Todas las funciones polinómicas van a ser continuas. Las funciones cuadráticas, las funciones cúbicas, cuartas, van a ser continuas. Las funciones exponenciales, las logarítmicas, también son continuas. Las que no son continuas son, por ejemplo, este tipo de funciones, las racionales. Vamos a dibujar otra función, que es, por ejemplo, la que teníamos, era 3 sobre x más 4 elevado al cuadrado. Bueno, ya quedó dibujada como r de x, ¿sí? Si ustedes ven, observan, es una función que cuando me acerco al valor menos 4, fíjense que menos 4 la función no va a estar definida, ¿sí? No va a estar definida. Así que ese va a ser nuestro punto de estudio, ¿sí? Nuestro entorno reducido va a estar en x igual menos 4. El radio, bueno, ustedes le dan menos 1/2, lo que ustedes quieran, 1 también. Cuando me acerco al menos 4 por la izquierda, la función tiende a más infinito. Pero cuando lo hago por la derecha, también tiende a más infinito. Entonces, ¿qué va a suceder acá? El límite, cuando x tiende a menos 4, va a existir y va a ser más infinito. ¿Bien? Pero la función en el punto menos 4 no está definida. De modo que esta va a ser una función, por ejemplo, discontinua. ¿Sí? Y va a tener una discontinuidad inevitable. No se va a poder evitar esta discontinuidad. ¿Por qué? Porque las ramas se van hacia el infinito, ¿sí? Se escapan del plano. Al escaparse del plano, me resulta sumamente difícil, ¿sí? Saber cuál va a ser su último valor, si voy al caso, ¿sí? Fíjense que estas ramas siguen, no terminan nunca, ¿sí? Se escapan del plano. Al escaparse del plano, me resulta muy difícil saber a qué valor van a tender. Y por eso no se puede hacer de esta una función continua como pasó en la anterior cuando teníamos el x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Bien? Así que estas van a ser las funciones para que ustedes estudien y puedan realizar la actividad número 2. Acá las voy a tildar a todas y todas quedarían dibujadas de esa manera. La ventaja del GeoGebra es que me permite dibujar varias funciones y después las puedo ir destildando y de esa manera las puedo ir estudiando o incluso comparando. Podría comparar esta, por ejemplo, con esta otra. ¿Sí? O bien podría comparar esta con la otra que son similares, y ahí puedo ver algún desplazamiento. También es similar a esa, ahí puedo ver los diferentes desplazamientos que tienen las funciones también. ¿Sí? Así que bueno, eso va a ser todo por ahora. Este tema se llama límite de una función en un punto dado o en un punto determinado. En el próximo encuentro vamos a ver lo que son los límites al infinito y los límites indeterminados. Por ahora vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Con el estudio de una función en un punto dado, límite de una función en un punto dado. Y avanzamos un poquito en lo que es el concepto de continuidad, ¿bien? Hasta aquí nomás.